Para crear aplicaciones que estén compuestas de diferentes pantallas en React, necesitamos algo que en desarrollo web se conoce como un enrutador. Un enrutador nos va a permitir mapear o más bien relacionar las URLs de nuestra aplicación a componentes. Por ejemplo, si nosotros queremos que cuando ingresen a /products muestre el componente, por decir products list, a eso nos va a ayudar el enrutador, y de esa forma vamos a poder tener diferentes pantallas en nuestra aplicación y navegar por esas pantallas. React no trae un enrutador incluido, pero podemos utilizar uno llamado React Router, que este sí no lo desarrolló Facebook, lo desarrolló un tercero. Y React Router lo vamos a poder instalar como hemos instalado otros paquetes, así como hicimos con Axios o con React Bootstrap, con npm install --save y React Router, que es el nombre de este proyecto. Acá debajo está la URL de ese proyecto en GitHub, donde está toda la documentación. Voy a dejar esa URL como parte de los recursos de este video. Veamos cómo utilizar React Router ya después de que lo hemos instalado. Y lo que uno hace es primero importar algunos componentes y este objeto Browser History de React Router, y la configuración o la forma en que vamos a configurar nuestras rutas es en el JSX. De esta forma tenemos un componente principal que es router. A ese le estamos pasando un atributo history, que ese atributo con ese valor browser history nos va a permitir actualizar la URL de nuestra aplicación a medida que vamos navegando por las diferentes, o a medida que el usuario va navegando por las diferentes pantallas. Y dentro de ese router ya vamos a definir las rutas de nuestra aplicación. Por ejemplo, acá tenemos dos rutas, una para el path / que va a renderizar un componente llamado home. Ese componente debe estar importado ahí en el encabezado de ese archivo. Ahí no lo mostré, pero debería estar en esos 3 puntos debajo del segundo import. Y después tenemos otra ruta al path about, es decir, cuando ingresen a /about va a renderizar el componente about, que también lo tendríamos que importar. Probemos eso y veamos cómo funciona. Así que abramos nuestra aplicación, nuestro código y el navegador. Y si te das cuenta, aquí ya creé dos componentes, los hice en el mismo archivo app.js, pero en la vida real cada uno de estos componentes tendría su propio archivo, estaría en su propio archivo, y acá simplemente los importaríamos, pero es que para que veas fácilmente lo que va a renderizar cada uno de ellos. Y lo que queremos es que cuando entren a / él muestre el home, o a la raíz de nuestro proyecto, él muestre el componente home, y cuando entren a /about, él muestre este otro componente que tiene este h2 o este título h2 con el texto about. Entonces veamos cómo hacer eso. El primer paso sería configurar o instalar más bien el paquete React Router. Entonces npm install --save react-router, de esta forma. Eso se va a demorar algunos segundos o incluso se puede demorar un par de minutos, pero yo ya lo tengo instalado, así que debe ser relativamente rápido. Ahí ya terminó. Y una vez que hemos instalado ese paquete, ahora tenemos que importar unos componentes, router, route y browser history. Browser history realmente es opcional, pero es recomendable tenerlo también configurado. Entonces vamos a importar esto del paquete React Router, y para configurar las rutas vamos a utilizar JSX, estos componentes que hemos importado, y este history, como ya habíamos dicho, nos va a permitir actualizar la URL a medida que el usuario va navegando por nuestra aplicación. ¿Listo? Porque como aquí estamos hablando de una single page app o una aplicación de una sola página, el navegador nunca se va a refrescar. Así que tenemos que ir actualizando la URL a medida que vamos navegando por los diferentes componentes o las diferentes pantallas de nuestra aplicación. Definamos la primera ruta con route path igual a / y esa va a renderizar el componente home, que ya tenemos acá definido en este mismo archivo, y otro para el about de esta forma, y eso es cuando ingresen a /about. Creo que aquí puedes poner el /
o sin el slash, aunque es mejor que lo pruebes, pero debería funcionar de las dos formas. Y eso es todo. Esta es la configuración básica del enrutador. Es muy fácil. Y ahora vamos a poner a correr el proyecto para ver cómo funciona. Entonces npm start, ahí lo está refrescando ya en el navegador y deberíamos ver el home, que es este componente home que tiene un h2 con el texto home. Pero si vamos y entramos a /about, ahora vemos el texto del h2 about que está renderizando este componente. ¿Listo? Fácil hasta ahí. Sin embargo, supongamos que queremos tener un template que utilicen estas rutas cuando muestren estos h2. Entonces, por ejemplo, que haya un h1 que diga mi aplicación o el título de la aplicación y que aparezca tanto en home como en about. Para eso necesitamos hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer, o la forma en que uno utiliza un template, es la siguiente. Se utiliza una ruta, el path sobre el cual vamos a instalar ese template, o todas las rutas que tengan ese path de ahí para adelante van a utilizar ese template. En este caso vamos a utilizar slash. Y como ya definimos ese path, ahora definimos un index route. Ese index route es otro componente que trae React Router. Y lo que nos va a permitir es definir el componente que se va a renderizar cuando ingresen al path que definimos en esa ruta para este template. Y veamos cómo también tenemos otra ruta para about. Entonces tanto home como about se van a renderizar dentro del componente template. Veamos cómo se definiría ese template. Acá tenemos el JS, fíjate en el JSX de este componente template que tiene un div. Después va un h1, que es lo que se va a mostrar en todas las rutas que utilicen ese template. Y después utilizamos esta propiedad especial children, que esa propiedad normalmente muestra o renderiza los elementos anidados que uno configure de ese componente en el JSX. Pero en este caso lo que va a hacer es renderizar el componente adecuado según la ruta en la que nos encontremos. Entonces si entramos a la raíz, él va a renderizar el home, pero ese home se va a renderizar en esa línea donde está this.props.children, y cuando ingresen a /about, el componente about se va a renderizar dentro de esa línea que ves ahí, this.props.children. Probemos eso. Entonces vamos a definir un componente que va a ser el template. No se tiene que llamar así, se puede llamar como quieras. Y ese va a tener lo siguiente. Vamos a retornar aquí un JSX que va a tener un div y acá un h1. Pongámosle en texto como mi super aplicación. Y ahora, para decir dónde es que se va a renderizar los componentes internos, vamos a utilizar entre corchetes, porque esto es JavaScript, this.props. No, aquí lo que hacemos es que esto recibe props. Como no es una clase sino una función, decimos simplemente props.children de esta forma. Y eso es todo. Eso es así es como se utiliza o se crea un componente que se va a utilizar como template. Ahora, en la configuración ya tenemos que cambiar esto. En vez de home va a ser template. No lo vamos a cerrar ahí esa ruta, sino que vamos a anidar otras rutas. Ahí está el about anidado dentro de ese template. Y vamos a definir un index route. Que no se nos olvide importar este componente. Index route component igual a home. Entonces cuando ingresen a slash, él va a renderizar el componente home utilizando el template, componente template como template. Y ahora lo que nos falta acá es importar este index route. Creo que no es más. Probémoslo. Y fíjate que ahora estamos en /about, pero ya aparece el h1 con mi super aplicación. Y si vamos a la raíz, también aparece el home, pero ya utilizando el template mi super aplicación. Algo que debes tener en cuenta es que el template se define en las rutas. Fíjate que en ningún momento estamos diciéndole al home que utilice ese template o al about. Es de la forma en que configuremos acá las rutas que él va a utilizar un template u otro. Ahora, supongamos que queremos tener en este template un menú
de navegación que nos pueda llevar a Home y About. Entonces, para eso, volvamos aquí a la presentación, vamos a utilizar otro componente de React Router que es el link. El link se parece mucho a un link de HTML, a un Ahref, pero el problema de Ahref es que refresca la página, ¿no? Cuando uno le da clic al link o al texto de ese link. En cambio, este componente link nos va a permitir también navegar por entre las diferentes rutas de nuestra aplicación, pero no va a refrescar la página, es la única diferencia. Recibe este to como atributo y lo que le vamos a pasar ahí es el path a donde queremos que nos lleve cuando le demos clic a ese link. Probémoslo. Lo que vamos a hacer es que en nuestro template vamos a definir aquí un UL y acá unos list items, dos list items, uno que nos vaya con un link que nos va a llevar al slash, que va a ser home, y el otro que nos va a llevar al about. Entonces acá sería slash about de esta forma. Y creo que estamos listos. Nos falta importarlo. Ese componente también, acá este link, lo importamos. Y ya estamos ahora sí listos. Verifiquemos que hayamos guardado. Fíjate que ya acá tenemos esos dos links, home y about. Si le damos clic about, nos lleva a about. Y si volvemos a home, nos lleva al home. Ahora, esto aparece en las dos rutas o en los dos componentes porque lo estamos definiendo es en el template, no en cada uno de los componentes. Pero ese link tú lo puedes utilizar donde quieras. Puede ser dentro del template o dentro de un componente, según lo que sea necesario. Volvamos a la presentación. Y por último, antes veamos cómo definir una página no encontrada. Entonces lo que tienes que hacer es crear una ruta que sea la última y que utilice el path asterisco y ya el componente que quieras que se muestre cuando alguien ingresa a una ruta que no existe. Probemos eso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá en las rutas vamos a definir una adicional que utiliza el path asterisco y va a renderizar el componente noMatch. Ya vamos a crear ese componente, aunque puede llamarse como uno quiera. Acá debemos definir ese noMatch de esta forma. Entonces pongamos por ejemplo que renderice una H1, página no encontrada, y acá terminamos con punto y coma. Y si probamos, ahí todo está funcionando normalmente, pero si alguien entra a una ruta que no existe, nos dice que página no encontrada. Esto es muy fácil, crear una página no encontrada en React Router. Y ahora sí, por último, veamos cómo utilizar parámetros en las rutas, que eso es algo que vas a necesitar en tus aplicaciones. Por ejemplo, supongamos que tienes una lista de mensajes y quieres que cuando uno le dé clic a uno de esos mensajes te lleve al detalle de ese mensaje. Entonces podrías crear una ruta como esta, route path messages slash id. Ese id es variable y que nos lleva al componente message. ¿Y cómo obtenemos ese id que nos llega en la ruta o en el path? Con props.params. El nombre que le hayas dado a esa variable o a ese parámetro, en este caso id. ¿Listo? Veamos cómo funciona eso. Vamos a crear un componente que se llame message y ese componente va a recibir props y lo que vamos a hacer es mostrar en un H1 mensaje y acá vamos a mostrar lo que nos recibamos como parámetro de la ruta, que va a ser props.params. Y le vamos a llamar id a ese parámetro y vamos a agregar esa ruta antes de la ruta de la página no encontrada. Entonces route path, fíjate que la estamos haciendo fuera del template, o sea esa ruta no va a utilizar el template. Y acá vamos a decirle que messages slash id, pero le podríamos poner cualquier nombre a esta variable. Lo importante es que cuando la uses pues tenga el mismo nombre, ¿no? De acá y acá. Y esto le vamos a decir que el componente va a ser igual a message, que ya lo tenemos definido. Así que guardemos y probemos eso. Vamos a ir al navegador, verifiquemos que funcione y vamos a entrar a messages 1 y fíjate que ahí nos sale mensaje 1, o si cambiamos por un 2, mensaje 2. Realmente ahí nos va a aparecer
cualquier cosa que pongamos aquí en la ruta. Bien, eso es todo por este video. Con esto ya puedes crear aplicaciones mucho más complejas que definan rutas y los usuarios puedan navegar por esas diferentes rutas.